Son las 8:04 de la mañana, las 7:04 en las Islas Canarias, segunda hora ya desde la mañana de Federico en el radio en este miércoles 16 de abril. Reciban un cordial saludo, soy Rosana Laviada, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa que les va a acompañar hasta las 12 del mediodía y como les vengo diciendo desde las 7:30 aproximadamente, mañana y pasado, más mañana. Desde las 7 en punto de la mañana vamos a repasar con todos ustedes los mejores momentos de este trimestre radiofónico, tanto en la parte de política como en la parte del magazine con Isabel González, con la crónica rosa, con todos los contenidos, los médicos, los planes para el fin de semana, las entrevistas con los autores, en fin, muchísimo contenido, lo mejor de lo mejor de lo mejor de los últimos meses, mañana y pasado, en esos programas especiales de Semana Santa que arrancarán a partir de las 7 en punto de la mañana. Así que si tienen que quedarse en casa por lo que sea, porque están trabajando, porque no quieren mojarse, porque va a llover prácticamente en todo el país, porque están preparando las torrijas, que son tan típicas y están tan ricas, bueno, pues les aconsejo que escuchen el programa porque les va a merecer la pena. Les comento que hoy va a ser otra jornada de tiempo inestable prácticamente en todo el país, con chubascos ocasionales en buena parte de la península. Las precipitaciones van a ser hoy menos probables en el sur, también en el este. De hecho, en Valencia se van a alcanzar una de las temperaturas máximas con 23 grados, también en Santa Cruz de Tenerife. Y en el centro peninsular hace frío. De hecho, en Madrid nos hemos tenido que volver otra vez a poner el plumas porque a esta hora tenemos 5 grados y hoy la máxima que se va a alcanzar en el centro de la capital, en el centro peninsular, va a ser de 13. La máxima nacional, como les decía, Valencia y Santa Cruz de Tenerife por encima de los 20 grados, 23 en concreto, y la mínima en Burgos con 1 grado bajo cero. Mucha precaución, por cierto, a todos aquellos que hoy se inician las vacaciones y tienen que coger el coche, porque el temporal, ya saben ustedes, que dificulta la conducción y hay que tener paciencia, mucha paciencia. Lo importante es llegar al destino. Así que ya saben ustedes, enchufan la radio, nos sintonizan y ahí escuchándonos todo el día. Querida Rosana, soy funcionaria de carrera desde el año 2023. Me ha costado la oposición 4 años de mi vida, de sacrificios, de constancia. No sabes la rabia que me da que vengan estas a cobrar sin ni siquiera saber dónde está su oficina. Es indignante. Este mensaje me lo enviaba ayer Olga. Olga es una fiel oyente de Sevilla, espero que no se moleste si estoy contando esto y ahora mismo me está escuchando. Es una joven trabajadora, formada, con educación, que ha estudiado, con proyección de futuro, que ha renunciado a muchas cosas durante todos esos años, durante nada más y nada menos que 4 años de su vida, para conseguir ese empleo público que hoy por fin tiene y que desempeña con vocación, con interés y lógicamente con el ánimo de poder mejorar y de poder escalar en esa administración pública en la que trabaja. Como Olga, ¿cuántas Olgas hay en España? ¿Cuántas Olgas hay en España? Pero ¿cuántos Felipes puede haber en España? Miles de mujeres y miles de hombres en nuestro país se pasan durante años preparándose una oposición a un puesto público de empleo precisamente para adquirir ese puesto, para tener con una gran vocación de servicio ese desempeño laboral y al mismo tiempo poder luego escalar a lo largo del desempeño, del trabajo, de los años, del esfuerzo en la administración pública. ¿Qué pensarán ellos al conocer los casos de las Jessicas, las Claudias, las Jennifers, que no son otros casos diferentes a los de los Ábalos, los Koldos, los Pilar Alegría, podríamos decir? Yo ayer me acordé de Olga cuando escuchaba a la ministra portavoz y a la ministra de Educación y al mismo tiempo la máxima representante ahora mismo del Partido Socialista, candidata probablemente al gobierno de Aragón en las próximas elecciones, quejarse de los insultos y de las burlas que había recibido en su teléfono móvil a colación de una pregunta que le hacía una compañera periodista, creo que bastante adecuada, y es si ella se encontraba la noche famosa en la que Ábalos y las prostitutas destrozaron el parador de Teruel, durmiendo en el mismo parador de Teruel. Ella en un principio se sentía muy indignada por la pregunta que le estaba haciendo la compañera. Sin embargo, luego tuvo que reconocer que efectivamente también pasó la noche en ese parador, pero que ella ni tuvo constancia ni participó de ninguna fiesta que acabó con los somieres, como diría Santiago González, rotos. En fin, la ministra se sentía muy ofendida, horrorizada, decía ella, porque en 47 años de vida nunca había recibido
en este soporte, su teléfono móvil, los insultos y las burlas que ha recibido en las últimas horas. Me ha pasado algo que no me había pasado en la vida y tengo 47 años. Y llevo ya años en política. Yo nunca, jamás, había visto tal torrencial, tal magnitud de insultos, de vejaciones, fotografías, montajes, acusaciones. Pensé, si yo, que soy una mujer política, que tengo voz y que mi voz tiene eco, se calla y no denuncia estos hechos, ¿qué mensaje les estoy trasladando, sobre todo a esas mujeres y a esas niñas que son víctimas de insultos, de vejaciones, de descalificaciones y que no tienen la fuerza de la voz que yo puedo tener? ¿Y por qué no denuncia la ministra Pilar Alegría por la misma justificación y la misma explicación que ha dado las juergas con prostitutas de sus compañeros ministros, compañeros de gabinete? ¿Por qué no lo denuncia? ¿Por qué no denuncia a la ministra Alegría con el mismo argumento? Porque tiene una plataforma privilegiada y es un ejemplo para las nuevas generaciones de mujeres y de hombres las contrataciones a dedo que se están haciendo desde las empresas públicas. Ayer, Carlos Cuesta, en Libertad Digital, les contaba cómo la UCO está absolutamente preocupada y desbordada porque ha contabilizado en cerca de 800 los empleos a dedo que se han otorgado desde diferentes administraciones públicas con un coste que podría superar al año los 30 millones. Hoy el diario La Razón abre su portada con el siguiente titular, es una declaración textual. Traxa es un nicho para contratar a amiguetes. Los trabajadores de la empresa denuncian que el 80% de la plantilla está a dedo y las malas formas de los enchufados. ¿Por qué no se acuerda Pilar Alegría de Olga o de tantas mujeres y hombres que, como Olga, en nuestro país se preparan durante años, quitándoselo pues probablemente de sus épocas de mayor deseo de diversión, porque son las épocas de juventud, probablemente de muchas horas de estar con sus amigos y sus familiares, probablemente de muchas horas o de muchos viajes alternativos o planes que se les pueden plantear para estudiar y para prepararse una oposición y conseguir un empleo público? ¿Por qué no se acuerda de Olga Pilar Alegría cuando hace esta exposición pública ayer al borde de la lágrima? Pilar Alegría es ministra portavoz del Gobierno de España, lleva desde el año 2011 en redes sociales y ya sabe perfectamente cómo funciona esto. Ella es un personaje público, nada más y nada menos que la ministra portavoz de un gobierno de la nación. Sabe perfectamente que bajo el anonimato son muchas las personas, muchos los órganos y muchos los intereses que operan precisamente para, pues denostar, burlarse e insultar a las personas. Eso nos sucede absolutamente a todos. Si yo te contase, Pilar, lo que hay aquí dentro, hay aquí dentro, en fin, y no lo denuncio. Y no utilizo tampoco este micrófono para denunciarlo, que podría hacerlo, pero no me apetece porque considero que va en el cargo. En fin, esto es lo que nos hemos buscado, lo que nos hemos encontrado. Valga esto como homenaje a Olga y a tantas Olgas y Felipes y Fernandos y Marías y Lucías que hay en nuestro país, que están ahora mismo estudiando una oposición para tener un empleo público y que saben que a lo mejor llega por su lado derecho o por su lado izquierdo una Jessica de turno y se queda con su puesto de trabajo. Bueno, pues este programa va por todos ellos, por todas esas personas que se están esforzando y que, a pesar del ejemplo que están dando las instituciones públicas y los representantes públicos, siguen haciéndolo. Son las 8 y 13 minutos de la mañana, las 7 y 13 minutos en las Islas Canarias. Son más noticias las que tenemos que contarles y yo les adelantaba antes a las 7 en punto que hay un aspecto que nos interesa y es ese run de adelanto electoral que podría ya estarse preparando por varias cuestiones y por varios motivos y noticias que les estamos contando.
algunos de ellos salieron ayer del propio Consejo de Ministros. Daniel, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Y es que el Gobierno ha aprobado una reforma de la ley electoral que obligaría a los candidatos a debatir en las televisiones públicas y favorecería la participación de todos los partidos en estos debates independientemente de su representación. Este anteproyecto fuerza también a las empresas demoscópicas a hacer públicos los datos individuales de los encuestados con el ánimo, dice, de que los ciudadanos puedan entender mejor los resultados. Coincidiendo con ello, el CIS ha publicado su barómetro de abril, una encuesta que dispara a Vox por encima del 15%, situándole en su máximo histórico. En paralelo, el Ejecutivo trabaja en una ley para rebajar la edad de voto a los 16 años. El Ministerio de Juventud e Infancia ultima un borrador que tiene previsto sacar adelante este mismo año para que estos menores puedan votar en las próximas generales. Es una demanda histórica de la izquierda que ya se aplica en países de nuestro entorno como Alemania, Austria, Grecia o Bélgica, pero que según los expertos podría favorecer a la derecha. La ministra portavoz niega haber abordado este asunto. No se ha visto esta cuestión en ningún órgano colegiado del Consejo de Ministros en ningún caso. María Martínez, la directora de comunicación de GAT3. María, ¿qué tal estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué supondría en cuanto al número de nuevos votantes si se sacase adelante esta ley en la que está trabajando ahora mismo el Ejecutivo? Bueno, lo primero que tenemos que analizar no es tanto desde un punto de vista electoral esta medida, sino desde un punto de vista más social, porque realmente el censo electoral en España es mayoritariamente mayor de 60 años por la pirámide poblacional invertida que tenemos y entonces el peso electoral que tienen estos nuevos electores es pequeñito, no llega ni al millón y de ese millón además sabemos que participan menos que la media general. Con lo cual, desde el punto de vista electoral no tiene tanta importancia el análisis, porque además, Rosana, sabemos que el primer voto del de 18 siempre es un voto muy similar al que hacen sus familias, es decir, podemos entender más o menos que van a encontrarse en la media electoral de cualquier elector mayor de edad. Es cuando ya entran en la universidad, cuando ya tienen que tomar decisiones de tipo económico porque tienen que hacer una declaración de la renta o se ponen a trabajar, es cuando realmente ese voto empieza a cambiar y fluctúa. Con lo cual, más o menos sabemos que van a votar lo que están votando los de 18 y además que su peso electoral es flojo, es pequeñito, porque realmente no llega ni al millón de electores si se aplicara la medida, no llega ni al 3% del censo. ¿Qué se puede aprender o qué conclusiones se pueden sacar de la experiencia de los países de nuestro entorno que ya tienen esta ley, en Alemania, en Austria, en Grecia? A ver, nosotros como sociólogos sí que entendemos que favorecer la participación política desde temprano siempre es positivo. Que los chavales de 16, 17 años tengan una inquietud por la política, por los intereses generales, por los debates públicos, pues eso no daña a nadie. Eso es siempre para una sociedad democrática es positivo. Ahora bien, este debate no puede ser solo y exclusivamente del voto, porque hace un mes el Consejo de Gobierno, Consejo de Ministros, aprobó que ampliar la edad de abrirse una cuenta en Instagram, por ejemplo, o en X, es decir, los chavales antes era con 14 años y a partir de esa norma se amplió a los 16. Es decir, esos chavales que tienen que salir a votar no van a poder tener ni una cuenta abierta en Internet para poder informarse sobre lo que tienen que votar. Es decir, creemos que el debate tiene que ser más amplio para saber si socialmente esos adolescentes están preparados para tomar esas decisiones y les hemos dado las herramientas como sociedad para que puedan tomar esas decisiones o si los hemos protegido como adolescentes que son y por lo tanto tenemos que esperar hasta los 18 años. En España, por ejemplo, un chaval no puede entrar en una discoteca hasta los 18 años, que es su forma de socializar, como te decía, no puede abrirse una cuenta de Instagram hasta los 16 o no puede tomarse una copa con sus amigos hasta los 18, porque hemos entendido que era la edad idónea para que ese tipo de decisiones o ese tipo de actitudes fueran adoptadas por esos chavales. Entonces, creo que el debate tiene que ser lo suficientemente honesto y amplio como para que nos digamos, ¿están preparados para tomar ese tipo de decisiones? Creemos que además ese tipo de decisiones las tienen que tomar ya, tan pronto.
o no. Y esto son los debates que se han tenido en nuestros entornos. En Alemania es verdad que empezaron a votar en algunos territorios, no en todas las elecciones. En los únicos sitios donde está extendido en todas las elecciones pues está en Grecia y en Austria. En Suiza, por ejemplo, pues es para algunas regiones. Bueno, yo creo que es un debate que podemos abordar, que se debe abordar no solo desde el espectro político y con intenciones electoralistas, porque sería erróneo, sino que hay que abordarlo pues con las familias, con los científicos, con los expertos y ver si realmente la edad adulta tiene que llegar tan temprano. Sin embargo, todo indica que se haría, o esta norma se haría con un claro interés político, es evidente. De hecho, en las últimas semanas hemos tenido numerosas informaciones en medios de tirada nacional advirtiendo, yo creo que de una manera absolutamente torticera y errónea, de la situación que se estaba viviendo en determinadas universidades públicas, en donde agrupaciones que querían vincular a la extrema derecha, cuando realmente son agrupaciones que defienden la libertad, como es el caso, por ejemplo, de Sacabat o Libertad Sin Ira en la Universidad Pública madrileña, se habían implantado y además con fuerza entre determinados grupos de jóvenes que, recordemos, en la universidad en España se inicia muchas de las alumnos con 17 años. Es decir, hay cierta preocupación porque estas agrupaciones, asociaciones, quizá o que quieran vincular a la derecha, están teniendo y comiendo el terreno a las asociaciones, digamos, vinculadas a la izquierda en la universidad pública. ¿No cree usted que realmente sí que hay un cierto interés político en que esto sea así, que se haga esta norma por ese interés político, porque hay un nicho de voto nuevo y que puede, pues incrementar, digamos, las opciones de una a la o de otra? Bueno, yo creo que intereses habrá de todo tipo, también los políticos de corto plazo, como usted se está denunciando, evidentemente no vivimos en un entorno político que nos haga pensar que el interés general está por encima del interés particular, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que el interés es más social que electoral, porque el impacto electoral que puede tener que 700.000 jóvenes adelanten su voto es menor, porque además tendríamos que encontrarnos en un entorno en el que todos esos jóvenes votasen lo mismo para que realmente tuviera un impacto en el censo, y ni aún así lo tendría. Y no se da, porque ya le digo que hemos analizado mucho el primer voto, y la primera decisión de voto lo tenemos estudiado, es un voto lo que denominamos heredado, es decir, nuestro entorno familiar es el que más nos impacta para tomar esa primera decisión, y eso no va a cambiar, por mucho que haya sindicatos universitarios que tengan implicaciones en ello. Pero sí que, como digo, creo que hay una intencionalidad más social, que es la de adelantar la edad adulta, y no sé si eso tiene implicaciones a largo plazo en la salud mental de los jóvenes, en su capacidad de adaptación a la edad adulta, en su madurez para ya verse involucrados en una serie de toma de decisiones para que tal vez ellos ni estén preparados ni tengan que estarlo. Yo creo que el debate tiene que ir por ahí. Tenemos que analizar si realmente socialmente esos chavales tienen que estar ya en la edad adulta con 16 años, si es necesario. Hay muchas comunidades autónomas, le hablaba del tema de las pantallas, que están dando marcha atrás a ese adelanto en alguna toma de decisiones, porque se dan cuenta que la infancia y la adolescencia tienen que durar lo que tiene que durar. Y además, oye, hemos visto como, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha tomado la decisión de que paulatinamente los centros educativos no se vayan a los institutos con 12 años, que ya se tomó la decisión de adelantar esa decisión. Bueno, creo que es oportuno tener el debate, lo que no habría es que correr en tomar la decisión. ¿Cómo puede variar o de alguna manera el hecho de que ya se esté hablando de esta posibilidad, incluso ayer dando bastante información del ministerio que dirige Sira Arrego, ¿no? Que efectivamente que esta ley se está evaluando, que se está elaborando, que su intención es sacarla adelante antes de que finalice el año? ¿Cómo podría esto influir en los mensajes electorales y en los soportes utilizados por los políticos? Recuerdo en las últimas elecciones, por ejemplo, que fue bastante llamativo y se comentó
lamentó bastante el hecho de que el presidente del gobierno concediese alguna que otra entrevista a algún podcaster, youtuber, instagramer muy conocido y que lógicamente se dirige a otro grupo social, ¿no? Los podcasters y los youtubers, es verdad que en países sobre todo anglosajones, estoy pensando en Reino Unido, pero por ejemplo en Estados Unidos tienen otro cariz, se dirigen más a otro tipo de población, más adulta, porque el podcast político allí tiene mucha raigambre en estos dos países, pero en España todavía ese formato, digamos, se dirige a un grupo social de muy corta edad. ¿Cómo podría influir esto en sus mensajes y en los soportes, como le digo? Bueno, yo creo que es bueno que la política y los debates sobre el interés general lleguen también a la gente joven, porque bueno, hay muchas decisiones que les afectan. Ahora mismo vivimos el mayor problema que tiene la sociedad española político es, por ejemplo, la vivienda, y afecta de lleno a la gente joven y a sus entornos familiares y a la capacidad de emanciparse. Entonces, yo sí que creo que es bueno que la gente joven pueda estar en el debate público y pueda estar interesado en los asuntos de interés general y pueda formarse en torno a su decisión. Es bueno que escuchen la radio, que escuchen podcast, que lean la prensa, y yo creo que con 16, con 14, bueno, pues cada uno en función también de esa madurez que tenga. Eso es bueno. El presidente Donald Trump fue muy famoso porque acudió a un podcast con una tirada enorme en Estados Unidos y evidentemente eso tuvo un impacto en el votante joven. Lo ha dicho usted con el presidente Pedro Sánchez cuando acudió a un podcast muy famoso también. Y yo sí que creo que los políticos tienen que acercarse a los jóvenes y tienen que hablar para ellos y entender cuáles son sus preocupaciones. Creo que eso es sano en democracia, y además creo que como tenemos una sociedad muy envejecida, Rosana, hemos tenido unos políticos más preocupados, únicamente preocupados, diría, de lo que le pasa a los adultos, sobre todo a los adultos muy mayores, y poco preocupados de lo que le pasa a los jóvenes. Y, en cierto modo, grandes carencias políticas y de propuestas políticas ahora mismo a la gente joven vienen de ahí. Entonces, desde ese punto de vista yo lo veo positivo, creo que es bueno. Es más, que permitan que entrevistemos, que le preguntemos por voto a los jóvenes de qué les gustaría votar, cuáles son sus intereses políticos. Ahora hay no hay nada casi hecho en España sobre cuáles son los intereses políticos de esos jóvenes, porque no se nos permite, porque tiene una serie de limitaciones, y eso sería bueno, que podamos entender cómo viven, qué les interesa, qué quieren, y que se les pregunte más. Una buena introducción, ¿no? Los estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo en Francia, en París, donde las consultas populares pues han conseguido cosas importantes para la ciudad, como por ejemplo la prohibición de los patinetes eléctricos, o por ejemplo ahora mismo está a debate y en consulta popular el hecho de peatonalizar centenares de calles en el centro de París. ¿Podría ser un entrenamiento, llamémosle así, interesante para que un joven se introduzca en el mundo, digamos, del voto, ¿no? De su opinión política? Podría ser, y de ahí a lo mejor pasar a una administración local o regional, a unos comicios locales o regionales. Sí, yo creo que puede ser interesante que se les vaya dando voz, que vayan participando. Ellos ya están activamente, muchos en grupos, como usted ha dicho, de preuniversitarios o incluso en formaciones políticas, donde la asociación política a esas juventudes de los partidos se puede hacer a partir de los 16 años. Es decir, ya hay mucha gente joven de esas edades que está en la vida pública de alguna manera y participando políticamente. No es malo, es bueno para una sociedad. Lo que sí creo, y vuelvo al inicio, es que este tipo de normas o este tipo de tramitaciones deben hacerse más abiertamente, que haya un debate público más sano, que se pueda participar desde todos los puntos de vista, que participen científicos, sociólogos, educadores, familias, opinadores también, como vosotros que estáis en el día a día. Es decir, que haya un debate más amplio, que se conozcan todos los detalles para poder aportar todas las perspectivas. Nosotros como GAS3 hemos participado ampliamente en el debate, como le decía, del tema de la digitalización en los jóvenes, de cómo ha entrado de una manera desorbitada y eso ha provocado problemas de salud mental, que eso ha llevado además a una legislación un poco más restrictiva para evitar
todos estos daños y consecuencias que ha traído la digitalización excesiva. Y bueno, pues lo que pedimos es que no se cometan los mismos errores, es decir, que este tipo de debates se aborden desde todas las aristas y que participe cuanta más especialistas en la materia mejor, y que sepamos cuáles son los pros y contras de tomar este tipo de decisiones. Como le digo, muchos de los jóvenes nos van a trasladar, porque ya nos lo están trasladando, que si pueden votar, pues que se puedan tomar una copa o que puedan entrar en una discoteca o conducir un coche, que en su día a día eso tiene más impacto a esas edades que el poder ir cada 4 años a votar. Es decir, que tenemos también como sociedad que estar preparados para que los jóvenes nos digan, oiga, si soy adulto para poder votar a un partido político, también quiero serlo pues para tomar otro tipo de decisiones. Bueno, pues ha quedado muy claro, desde luego es un tema muy interesante y apasionante, y veremos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses, por dónde va el Gobierno con esta norma que se está trabajando ya en el Ministerio de Juventud. Muchísimas gracias, María Martín, muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. En Es la Mañana de Federico, La República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que Queridísimo saber. y admirado Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Rosana. Pues mira, decíamos ayer, con perdón de Fray Luis, que quizá Pilar Bernabé, la líder emergente del socialismo en la Comunidad Valenciana, podría compatibilizar esa función con la condición de imputada por su silencio de 6 meses, habiendo confesado esta semana ante la juez de la Dana. Bueno, pues se acaba de revelar una nueva circunstancia. El PSOE se ha visto obligado a corregir el currículum académico de la actual delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Pilar Bernabé no tiene ninguna de las 2 titulaciones universitarias que le atribuye su perfil, licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual. Bernabé no ha terminado ninguna de las 2 carreras. Comenzó a estudiar ambas, sí, pero nunca llegó a obtener ninguna titulación. No es un caso único, recordemos. Acuérdate de Luis Roldán, que se presentaba como ingeniero y licenciado en Ciencias Económicas. Elena Valenciano decía en su currículum tener estudios de Derecho y Ciencias Políticas. En el Parlamento Europeo dijo ser licenciada en ambas carreras. Pachi López decía en su currículum que era ingeniero industrial. No pasó de primero, y en la web del PSOE figuraba estudios en ingeniería industrial. Carmen Chacón se presentó como doctora cuando tan solo había asistido a un curso de doctorado. El exministro de Sanidad, Bernat Soria, se inventó que fue decano de la Facultad de Medicina en la Universidad de Valencia y que participó en investigaciones en Alemania y Singapur. Otros 2 casos destacados son los de José Blanco, tiene estudios en Derecho, decía, y José Montilla, bachiller sin formación universitaria, por lo que camuflaron su expediente con estudios en Económicas. ¿Cómo extrañarse de los currículums de Begoña y la tesis de Pedro? Pero hay que mirar estas cosas de manera favorable. ¿No revela el alto concepto que tienen los socialistas de la formación universitaria? Qué vergüenza, ¿eh? Qué repaso acabas de hacer, Santiago, magistral. No, luego, y me dejo algunos, pero hay algunos verdaderamente cómicos. Por ejemplo, el de José Blanco. José Blanco nació en 1962. Cuando cumplió los 18 años, esto es en 1980, él abandonó los estudios de Derecho, efectivamente estaba en primero de la carrera, para empezar a trabajar como funcionario del partido, en la sede del PSOE, sí. Pues para hacer recados, cambiar enchufes y cosas así. No, no es que abandonase los estudios, no, es que me quedó una asignatura, pues porque falleció mi padre y tuve que dejarme ponerme a trabajar porque se necesitaba dinero en casa. No. Claro, no. Pero es que además lo justificaba diciendo que el partido lo cooptó para hacer esos trabajos y lo sacó de estudiar, de hecho. Tenía tanto talento, ¿no? Pero claro, dices, el Partido Socialista, que en 1980 tenía 160 y tantos 160 me parece escaños en el Congreso, ¿para qué quería a un chaval recién terminado el bachiller? Para liberarlo, o sea, no tenía ningún sentido.
Bueno, como vemos, es una tradición que han ido perfeccionando y puliendo a lo largo de los años. Sí. Exacto, pero ellos, oye, fíjate si aprecian la formación universitaria que blasonan de ella, aun cuando no la tienen. Bien. En el Parador de Teruel no se produjo ningún destrozo, ha venido a decir la empresa Paradores en un comunicado 3 semanas después de que el suceso anduviera en boca de todos. Ayer desmenuzaban el asunto Carlos Cuesta y Sandra León en Libertad Digital y destacaban el hecho de que el desmentido parecía responder a un encargo. La portavoz del gobierno se mostró indignada. A ver si va a tener que dar cuentas ella de dónde y con quién dormía. No, ministra, eso es un asunto exclusivo de su competencia. Pero es curioso que haya coincidido su palmario reconocimiento de que efectivamente había pernoctado en el Parador con la negativa de Paradores de que se produjeran destrozos. Y probablemente no los hubo. Me cuenta mi amiga Ketty Garat, que es una fuente fidedigna en este asunto, que en el lugar del volquete y la algazara no fue el Parador de Teruel, sino otro. Ya nos enteraremos, como decía en mi columna. No tengamos prisa, que todo se sabrá. La muerte tan universalmente sentida de Mario Vargas Llosa ha sido también ocasión para que revelara lo más majadero y mezquino del alma humana. Pongamos que hablo de Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, lo cual es en sí mismo un dato estremecedor, teniendo en cuenta que en esa misma universidad es catedrático de la disciplina Javier Pérez Royo, no digo más. Y ha escrito Urías en su cuenta de X a propósito de Vargas Llosa: se puede ser muy mala persona y un gran escritor. Al tal Urías le ha caído la del pulpo. Baste a título de ejemplo el comentario de Paco González. También se puede ser mala persona, mal jurista, mal catedrático de Constitucional, mal activista político, mal ciudadano. O sea, que se puede ser un auténtico mierda en todo su amplio sentido. O este otro, breve pero contundente, de la asistenta de la condesa. Se puede ser gilipollas, muy gilipollas, y luego está Urías. Malas Lenguas, el nuevo programa de Jesús Cintora en Radio Televisión Española, se estrenó por tierra, mar y aire el pasado 9 de abril, miércoles. Lo hizo con una emisión conjunta en la 1 y en la 2 que sumaron 908.000 espectadores. En la primera semana bajó a 630.000 de media. Pero el bajón real ha llegado este lunes, ya solo en la segunda cadena, cuando ha cosechado una media de 308.000 personas viendo el nuevo programa de Cintorita, un 66% menos que en su debut. No es nada diferente a lo que ya ha venido practicando en su trayectoria como comunicador. Santiago, te diré. Porque exacto. Todo lo que ha tocado, hay que decir que lo ha hundido. O sea, bueno, que siga, siga así. Es un Rey Midas, pero al revés. Sí. Esto. Bueno, y le tiene un paquete a Federico. Oye, que vamos, yo me imagino que Federico no pierde el tiempo con cualquier mindundi, pero bueno, o sea, es para oírlo. Su trayectoria la conocemos también, la del personaje. Ramón Rouco colgaba un vídeo de Miguel Lago, un cómico que explicaba la necesidad que tenemos de Irene Montero. Irene, solo una mujer feminista como tú puede pararle los pies a Donald Trump. Y ella, en boca del Lago, aceptó el reto. Está Trump preocupadísimo. Se ha tenido que reunir hasta el Pentágono. Presidente, que viene Irene Montero. No me jodas, retira los aranceles. Tiene que venir Irene Montero, hace falta, porque todavía quedan violadores en la cárcel. A ver si viene ella y con un poco de suerte termina de sacar a los que le quedan. Bueno, ¿te acuerdas cuando fue Irene Montero a Estados Unidos, que se hizo una gira con todas sus amiguitas de Podemos y se hacían selfies encantadas en la Casa Blanca, en el Pentágono, en fin, en Washington, en Nueva York? Hicieron en el Greenwich Village, un book y estaban encantadas, todas ellas. Claro. Eso también lo pagamos tú y yo, y todos también los lo pagamos, sí, es que aquí todo lo que no han vivido estos se lo están pagando con una derrama, o sea, tanto los coitos de José Luis Ábalos y compañía como, en fin, el conocer mundo de estas pazguatas. José Félix Tezanos, en fin, a mí me tiene admirado este hombre. Es un fenómeno en el arte de parecer tonto por cuenta ajena.
Ayer conocimos la última encuesta del CIS. El PSOE ya le saca al PP 6,5 puntos. No digo más. Y bueno, y Vox se dispara. Sí, se dispara al 15%. Fíjate, ayer Alejo Miranda nos contaba que Traxa recibe 23,7 millones para hacer las encuestas del CIS, que las hace también Traxa. Ah, mira. 23,7. Pues ya, ahora me lo empiezo a explicar todo. Igual las hacen funcionarios como Jessica. Sí, de verdad, qué vergüenza. Yo lo que decía antes, yo me acuerdo de mi amiga Olga, que es una de las miles y miles de personas, de jóvenes que se preparan durante años una oposición para un puesto público en este país porque tienen verdadera vocación de servicio. Oye, porque han decidido esa vía y renuncian a muchos años jóvenes de juventud de su vida precisamente para prepararse esas oposiciones. Sí, a un sacrificio de varios años. Para que luego le llegue una Jessica o un Pepe de turno, porque estamos hablando de una cantidad ingente. Es que ayer hablábamos ya de cerca de 800 puestos de empleados a dedo en las diferentes empresas públicas. Es que es tremendo. Oye, no, sí, las que mandan aquí son esas que ganan el pan con el sudor de su frente. Sí. Entiéndeme la monotonía. Pero no hablemos solamente en femenino, Santiago, porque entre toda esa gente habrá muchos señores también. No sé qué tipo de favores harán, si serán sexuales en este caso, pagados, pero no me extrañaría tampoco, En fin, pero es que este es un tema muy gordo, Vamos a abordarlo ahora también en la tertulia. Hoy, fíjate, me acompañan Tomás Cuesta, Raúl Vilas y Pablo Planas, así que tengo una buena terna. En fin, que te damos vacaciones y nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos, ¿te parece, Santiago? Nos vemos y nos escucharemos el próximo lunes, querida. Disfruta de unos días de descanso. Lo mismo para ti. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, vamos a recordar a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros, opinar sobre los temas que quieran, pero yo no sé si tienes alguno en concreto que quieras exponer. Pues es que me ha gustado mucho la entrevista que le hacías hace unos instantes a María Martín de GAT3 sobre esa posibilidad cierta y real que baraja ya el Gobierno para rebajar la edad de voto hasta los 16 años. Quería hacerles dos preguntas hoy a los oyentes. ¿Qué persigue el Gobierno, por un lado? Y por el otro, si consideran que nuestros chavales, los críos de 16 años, están preparados, están suficientemente formados como para emitir su voto y en unas generales o en unas autonómicas me da igual. Claro, es que esa misma pregunta la podríamos trasladar 15 años adelante. ¿Están los adultos preparados para emitir su voto? Porque esto es una democracia, desde luego en democracia es lo que tiene, ¿no? De los modelos es el menos imperfecto, ¿no? Pero yo esa pregunta también la trasladaría al mundo adulto. ¿Están determinados adultos preparados para emitir su voto? Pues desde luego la respuesta es un no. Claro, porque estamos... Y es verdad que la infantilización se ha prolongado tantos años. Estamos hablando de la necesidad de quitar a los jóvenes de pantallas, de hacer que esa edad, digamos, adolescente, infantil, se amplíe y dure más años. Pero eso no quiere decir que la edad adulta se adelante. Hacen cosas de los adultos o hacen cosas propias de los adultos, pero no quiere decir que estén preparados para hacerlo. Bueno, pues exactamente igual, si tú la infantilización la llevas hasta los 30 años y te puedo garantizar, y tú seguro que también conoces gente de 30 años que parece que tiene 18 o que parece que tiene 15, pues claro, es que esa pregunta la podríamos... Pero bueno, sí, nos vamos a limitar al objetivo del Gobierno, que es ese bloque de cerca de 1 millón de votantes, que bueno, aunque nos dicen desde GAT3 que no tendría influencia en el arco parlamentario, a mí me parece que 1 millón de votantes, aunque no voten todos, sí que me parece relevante como para poder abordarlo, así que yo creo que sí, que las preguntas son muy adecuadas. Pues entonces, preparación y que persigue el Gobierno, bien, porque desde luego no dan puntadas sin hilo. Bueno, pues ahí lo dejamos. 648 91 92 60 y @eslamana de FJL. Es radio. Ideas claras.